Hola mis cookie amigos, acá les traigo la receta de tela comestible o edible fabric. Vamos a necesitar una lámina de wafer paper o wafer paper como lo conocemos en español, que no es lo mismo que el papel de arroz, pero también se puede utilizar, que es el rice paper. Vamos a necesitar también glicerina, gelatina sin sabor, como están viendo aquí, y esto es un poco de glucosa o la miel caro, el corn syrup. Acá tengo un poco de maicena que yo no necesité usar, maicena o fécula de maíz y agua. Y un pincel que puede ser de brocha mediana o más grandecita que esa. Después tengo este pincel para aplicar los polvos comestibles que vamos a aplicar sobre ella para darle color. Ya vamos a ir viendo el paso a paso. Y acá lo que tenemos que empezar a hacer en este recipiente es colocar el agua para hidratar la gelatina. Lo que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Siempre se dice es la gelatina al agua o el agua a la gelatina. Generalmente tendemos a hacerlo nosotros, al revés, que ponerle el agua a la gelatina, pero en realidad va la gelatina al agua, entonces automáticamente ella se disuelve sola y sin grumos. Eso es otro tip. También vamos a necesitar un mat, un tapete de silicona, para que cuando apliquemos esta preparación sobre el wafer paper no se nos quede pegado en ningún lado. Si no tienen un mat, lo que pueden hacer es utilizar el papel de hornear también debajo. Esto es lo que yo les explicaba. Inmediatamente, acá el video no tiene cortes, prácticamente no hay cortes en el video. Y me costó unos segundos, no sé si llegó al minuto, como mucho un minuto poquito, en que la gelatina automáticamente se hidratara y queda así como una esponjita. Lo que debemos hacer ahora, que esto ya está pronto, es llevarlo al microondas. Yo lo llevé, creo que le di 2 golpes de calor de 10 segundos, hice 2 secciones de 10 segundos. Mi micro está a máxima potencia, no necesitamos que se queme, simplemente que le den un poquito de temperatura para que quede bien líquido. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la glucosa o la miel caro, lo que ustedes tengan, cualquiera de las dos funciona bien. La glucosa es un poco más espesa generalmente que la light corn syrup, que es más ligera. Y después lo último que le agregamos a esta preparación, mezclamos siempre bien, que quede todo homogéneo, y lo último que le agregamos es la glicerina. Si ustedes se hacen la pregunta cuál es la diferencia, que muchas veces nos quedan, sobre todo en algunos países, yo cuando estaba en Uruguay, por ejemplo, encontraba mucho lo que era el wafer paper, este papel en donde hacemos las impresiones de lámina comestible y imprimimos sobre ella, que generalmente es rectangular. La diferencia con el rice paper, que ahora es como más común y se encuentra en todos los lugares, antes era diferente. La diferencia con el rice paper es que está hecho de almidón de tapioca, en la harina de arroz y sal, ya que como su nombre lo dice, el rice paper es el famoso papel de arroz, y el wafer paper, la composición principal es la fécula de la papa, la fécula de la patata, como dicen en otros lados. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Este es más blanco y se asemeja más a las hojas de las impresoras, a diferencia del rice paper, que es redondo, como yo les decía, y un poco más translúcido que este. Ahora acá lo que vamos a hacer con nuestra preparación, que ya tenemos pronta, es pasarle a nuestra hoja. Esta está bastante tibia todavía. Necesitamos que esté tibia, no que esté fría, sino que tenga esta textura ligera para pasarlo. Y la forma de aplicarlo es desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, pero siempre en un solo sentido. Luego que pase toda esa capa, la doy vuelta con mucho cuidado. Como vieron, levanto los extremos y lo doy vuelta con mucho cuidado para que no se nos rompa. Cuando la bajen, traten de que no quede con mucho pliegue, pero lo van a tener que hacer, no lo van a poder mover mucho después que lo peguen del otro lado, porque si no, sí se les va a romper. Ya cuando lo apoyamos sobre el tapete, como del otro lado tiene la preparación, no podemos moverlo mucho. Acá se me formaron algunas burbujas, ustedes lo están viendo, y yo simplemente paso el pincelo sobre esas burbujas sin ningún tipo de problema. Tengo que pincelar igual aunque esas burbujas estén ahí, no haciendo mucha presión para no romperlas, para que las burbujas no exploten, pero me permite pasar el pincel con total facilidad. Ustedes están viendo, no hago mucho esfuerzo, simplemente paso el pincel de un lado al otro. No quiere decir que no pueda ser de arriba hacia abajo, pero es
o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. No voy y vengo en los dos sentidos para no romper el papel. Eso es fundamental. Después que lo prueben se van a dar cuenta. Es importante seguir ese consejo en la técnica, de ir deslizando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero no como en pinceladas en distintos sentidos, porque si no se rompe. Acá sí vamos a tener que dejar secar esto durante unos 30 minutos. Yo lo dejé unos 35-40 minutos cuando que vi que comenzó a secar. Acá lo que me sobra de mi preparación yo la puedo guardar. La verdad que rinde muchísimo. Yo utilicé muy poquito para hacer esta hoja. Las cantidades que les voy a pasar, las proporciones, van a ver que son muy poquitas. Esta receta rinde bastante y lo que sobra lo pueden guardar en un recipiente tapado y lo llevan a la heladera. Aquí les voy a pasar las proporciones. Tenemos un sobre de gelatina, grenetina sin sabor, que son 7,5 gramos aproximadamente, que traen los sobrecitos. Una cucharada de glucosa, de light corn syrup, rice paper o wafer paper, agua 40 mililitros, maicena o cornstarch 30 gramos y media cucharada de glicerina, que son 7,5 mililitros. En cuanto al almidón de maíz, no lo vamos a usar en este caso porque nosotros vamos a pintar la hoja con polvo comestible. Pero si ustedes tienen una hoja que ya está impresa, luego de que pasan la preparación y que comienza a secar, le pueden poner un poquito del almidón de maíz para que la hoja seque. Acá, ya cuando la hoja comienza a secar, antes de nosotros moverla, pasaron más o menos unos 20 minutos, comienzo a pasarle el polvo dorado. Es un polvo comestible, un pigmento comestible. En este caso yo elegí el dorado. Ustedes pueden elegir el color que deseen. Y lo empezamos a pasar con mucho cuidado para no romper la hoja. La verdad que es bastante flexible y nos permite pasarlo con total comodidad. Yo lo estoy pasando al polvo directo. Si me preguntan si se gasta bastante polvo comestible, en este caso les voy a decir que sí. Lleva bastante polvo comestible porque se adhiere bastante a la hoja y me requiere de que para que quede bien pintado le pase bastante. Yo lo estoy pasando en seco porque me parece que el brillo y la textura que le da es más bonita. También la pueden diluir con un poco de vodka, de gin o de ron, pero yo se los voy a mostrar en una partecita. Si bien no hay una gran diferencia, se puede hacer y es más rápido pasarlo y me requiere un poquito menos de cantidad de producto. La verdad que vale la pena también aplicarlo directo porque el brillo que le da aplicado el polvo directo, como se adhiere tan bien, es muy bonito. De todas formas, yo aquí en el video les voy a mostrar cómo hacerlo con el polvo directo y también cómo aplicarlo con diluido en vodka para que vean que se puede hacer. Obviamente que no vamos a poner un montón de vodka, sino un poco para diluirlo, para que quede bien mezclado y después lo aplicamos también de forma pareja. No es que ponemos un montón de agua en un lado porque si no nos va a estropear la técnica. Esto lo tenemos que ir haciendo con cuidado. Yo acá voy a subir para que ustedes vean bien, pero aún teniendo burbujas la hoja no se rompe. Si lo trabajamos con cuidado no se rompe. Tampoco es que lo estoy trabajando con una delicadeza total. Ustedes ven que estoy pintando, paso por encima de las burbujas sin ningún tipo de problema y queda muy bonito. Después que yo lo levante van a ver qué bonito queda. También esto le voy a pasar de un lado y del otro. Por eso les digo que el producto, si me preguntan si se gasta bastante producto, sí, se gasta bastante producto porque hay que pintar un lado y el otro. Entonces sí nos lleva bastante polvo comestible, pigmento comestible. Después ustedes también lo que pueden hacer, la otra opción que yo les decía, es si tienen impresora de tinta comestible o si compran una hoja de ya decorada con algún diseño que ustedes quieran darle, ya sea florcita, ya sea animal print, ya sea, no sé, el diseño que ustedes quieran de hojas que quieran darle al... Ya si tienen la impresión van a aplicar la técnica esta que le aplicamos de esta mezcla, esta preparación, y luego en vez de aplicarle este polvo, este brillo que yo le estoy dando, ustedes le pueden aplicar la maicena, cosa que yo acá no voy a hacer porque el polvo ya me está secando la hoja y no necesito aplicarle luego la maicena. Así que la maicena yo la dejé ahí para que ustedes sepan que en caso de ustedes elegir ya una hoja con pintura o aplicarle otro
otro colorante a la hoja, sí necesitan la maicena para que dé ese efecto que secante a la hoja. En este caso ya el polvo se encarga de hacer ese secado y no necesitamos agregarle maicena. Ustedes acá a la hoja también pueden agregarle lo que es el glitter, la brillantina, purpurina, como le llamen en su país. Se lo pueden agregar tanto, le pueden agregar detallecitos al mismo polvo dorado, que en realidad no se va a notar mucho porque este polvo dorado es bastante brillante. Acá les voy a dejar un poquito del efecto esta es una brillantina blanca de esa tornasolada, pero ustedes pueden colocarle brillantina roja, brillantina rosa, por ejemplo. Voy a mostrar, esta hace como un tornasol, hace como distintos colores, pero le pueden pasar también, por ejemplo, dejarla toda con la brillantina, la purpurina roja o rosada. Lo van a hacer también de la misma manera, tanto de un lado como el del otro. Nosotros no debemos esperar que la hoja se seque mucho para adherirle el polvo o la brillantina. Apenas dejamos que la hoja comience a tomar un poquito de aire, enseguida terminamos de pasar el producto, dejamos que descanse un poquito, unos minutitos, enseguida le aplicamos el polvo comestible o la brillantina, lo que ustedes vayan a aplicar sobre ella, o la pintura. Si ustedes la quieren dejar de un color, también pueden pasarle algún pigmento en polvo o directamente un producto como este, que un poco de polvo y lo diluimos con vodka y se pasa de la misma manera. Esto pueden aplicarle a lo que ustedes gusten, siempre y cuando trabajen, ya les digo, dentro de la humedad, porque después se puede trabajar igual, pero ya no se va a adherir con tanta facilidad. Acá hay una burbuja grande que les quiero mostrar cómo, si paso despacito mi pincel sobre ella, acá les estoy haciendo pequeños golpecitos, pero después voy a pincelar sobre ella y van a ver que tampoco se rompe. Por supuesto que tenemos que tener cuidado, no pincelar muy fuerte para que no se raje, que no se craquele la tela, pero esta tela que estamos haciendo. Pero si lo hacemos con cuidado, esto no sucede. Como ya está quedando elástica, tiene una cierta flexibilidad que nos permite pintar sobre ella sin que se rompa. Aquí les aceleré un poquito el proceso de pintar porque ahora tengo que dar vuelta a la lámina y repetir este proceso del otro lado. Así que estos son los pasos que debemos hacer. Ahora, con mucho cuidado, yo voy a tratar de retirar, pero me voy a correr para que ustedes también lo puedan ver, de retirar la lámina. Voy poco a poco cinchando, despegando desde las orillas, desde los extremos de la lámina, y me voy a ayudar de las dos manos. Con las dos manos voy a ir despegando en forma conjunta, voy a ir cinchando de forma lenta, despegando, desprendiendo de forma lenta, tanto de un lado como del otro, para no hacer un esfuerzo solo en un lugar y romperla. Entonces despacito vamos cinchando, vamos despegando de manera conjunta y vemos cómo va saliendo de nuestro tapete. La podemos mover y ya se mueve con facilidad, ya está totalmente flexible. Y aquí sí ya la podemos estirar más que hoy, que cuando se nos había adherido y que todavía no tenía el pigmento. Ahora ya no se pega tanto nuestro tapete. Ahora vamos a tener que pintar este lado, que es el que está más húmedo. Ya al tener el pigmento comestible ya no se adhiere tanto al tapete como de este lado, que aún no lo tiene. En este otro lado de la hoja les voy a mostrar cómo lo podemos pintar también a nuestro polvo comestible, a nuestro pigmento comestible. Lo voy a diluir, voy a poner un poco de vodka, lo pongo sobre la punta para no salpicar con el polvo para todos lados, y perfectamente también se aplica. Yo le puse un poquito de vodka ahí para probar y ustedes ven cómo se puede aplicar perfectamente. Ahora yo le voy a agregar más y les voy a mostrar la diferencia entre la parte de atrás, que la pintamos solamente con polvo comestible sin vodka, y acá diluido. Para mí la textura es menos intensa que del otro lado. Si yo le pongo polvo por encima, queda como
más compacta, queda más brillosa cuando lo aplicamos solo que cuando lo aplicamos con el vodka. Así que a mi gusto personal, para mi opinión, me gustó más solo. Se puede hacer de las dos maneras y ustedes pueden probar y elegir la que a ustedes más les guste. Acá nuevamente aceleré el proceso de pintar. De este lado yo voy a pintar, como están viendo, con la pintura diluida en vodka. Después yo le voy a agregar más polvo, pero era para que ustedes pudieran observar la diferencia de un lado y otro de las texturas, porque me gusta eso, que al estar probándolo ustedes puedan ver de qué manera se comporta este pigmento diluido con el vodka o directamente el pigmento aplicado solo. Este le da como una textura, si ustedes lo pueden apreciar en la cámara, como más ligera, como que no queda tan compacto, como que el dorado no es tan intenso. Si bien queda hermosísimo, queda bonito igual y se gasta menos cantidad de producto, por supuesto, a mí me gusta más. Yo soy muy fanática del dorado y del brillo, así que me gusta mucho más cómo queda el polvo directo. Acá ustedes ven que inclusive se puede ver la textura de la hoja cuando se adhirió al tapete. Al pasarlo con este polvo diluido, queda una textura más ligera. Sí tengo que decirles que esto cuando entra en contacto con el aire y a medida que van pasando las horas se comienza a secar, porque no se olviden que la composición de esto es gelatina también, entonces la gelatina tiende a secarse, pero al tener glicerina y el azúcar de la glucosa nos permite que del jarabe de maíz, ¿verdad?, sea más flexible. Pero en contacto con el aire todo esto empieza a secar y también adquiere rigidez. Entonces, si nosotros queremos conservar, porque no vamos a usar inmediatamente estas hojas, debemos colocarlas en bolsas de, por ejemplo, papel, las bolsas Ziploc, las bolsas que son de plástico, que estén bien herméticas para que, y podemos ponerle abajo un acetato, las adherimos al acetato y ahí la ponemos en una bolsa Ziploc para que al guardarlas mantengan un poco más la humedad, porque lo cierto es que empiezan a perder la humedad y empiezan a secarse. Ahí les mostré de un lado cómo queda la textura y del otro. Yo ya les digo, soy más fanática del otro lado, que está más brilloso de este lado. Ahí ven la diferencia de un lado y del otro. Ahora sí pueden ver, les quiero mostrar cómo quedó esto. Queda realmente como una tela. Es maravilloso el trabajo que genera esta técnica. Es hermosa. Esta tela es súper versátil. Pueden utilizarla en lo que ustedes deseen. Yo les voy a compartir 2 galletas en las cuales apliqué esta técnica. Y aquí les muestro la moñita. Pero si ustedes quieren que yo les muestre cómo hacer esta moñita, me dejan en los comentarios. No lo quise extender más al video, ya que este era un video largo para poder mostrarles detenidamente y detalladamente el paso a paso para aquellos que aún tenían duda de cómo hacer esta tela comestible, porque el proceso rápido ya lo había compartido en uno de mis shorts. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, automáticamente sepas que ese video ya está activo.